Este es un mensaje que Dios ha estado poniendo en mi corazón por toda la semana. Hebreos 2:1 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hebreos 2:1 nos advierte que debemos prestar mucha atención a lo que hemos escuchado del Evangelio. Anclarnos en la verdad para no desviarnos. ¿Qué se refiere? Presten muchísima atención para que no pierdan el rumbo. Que prestemos mucha más atención a la palabra de Dios. El peligro de desviarnos, y en otras versiones dice deslizarnos, es que sucede poco a poco, sin darnos cuenta. A veces cuando voy manejando y voy escuchando una música o voy pensando, ha pasado que me metí tanto en mis pensamientos o me metí tanto en la canción o en la conversación con la persona que está a mi lado, que sin darme cuenta el auto se empieza a desviar hacia un costado y cuando ya me doy cuenta estoy en el pasto. Y cuando leí este versículo y comparé con las otras versiones que decían deslizarnos, la imagen que vino a mi mente fue esa. Cuando yo me distraigo, como el auto tan lentamente, tan chiquitito, se va deslizando hacia un costado que al final puedo terminar chocando y causando un accidente porque me distraje, porque no me di cuenta que me estaba deslizando fuera de la ruta. Hebreos 2:1 nos advierte exactamente en contra de eso, pero en nuestra vida espiritual. Muchas veces en nuestra vida espiritual somos como yo cuando manejo y estoy pensando en algo y me olvido que estoy manejando, me distraigo y sin darme cuenta me empiezo a desviar. A veces vamos tan apurados por la vida, con tantas cosas que hacer, con tantas responsabilidades, que nos distraemos y sin darnos cuenta, muy poco a poco nos vamos desviando de la ruta. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos en el pasto, ya estamos lejos, ya estamos fuera de la ruta en la que estábamos. Este deslizamiento espiritual, vamos a decirle, ocurre poco a poco. Y la mayor parte del tiempo ocurre sin que nosotros nos demos cuenta que nos estamos alejando de Dios. Poco a poco, sin darte cuenta y día tras día, empezabas a hablar menos con Dios, a leer menos tu Biblia, a congregarte menos, a ir menos a tu grupo pequeño. Y cuando te diste cuenta, ya no ibas a la iglesia, ya no orabas, ya no leías la Biblia y estabas completamente desconectado con Dios. Piensas, ¿en qué momento sucedió esto? ¿Cómo llegué aquí? No sé si alguna vez te hiciste esa pregunta, pero yo lo he hecho. Que me pregunté, ¿en qué momento terminé en el punto en donde estoy ahora? Y la respuesta a eso podemos encontrar en Hebreos 2:1, que dice, es necesario que presten atención a lo que han oído. ¿Qué es lo que hemos oído? La palabra de Dios. Es necesario que presten atención, que estén atentos, no se duerman, no se distraigan, porque eso nos desvía y poco a poco nos lleva a lo que yo le llamaría la apatía espiritual. ¿Y qué es la apatía espiritual? La apatía espiritual es indiferencia o falta de interés hacia lo espiritual, hacia Dios y hacia nuestra comunión con Él. La oración, la lectura de la Biblia y la vida en comunidad con otros. La apatía espiritual puede llevarnos al enfriamiento espiritual y apartarnos de Dios. La apatía espiritual nos lleva a perder la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y hasta nos puede llevar a abandonar la fe. ¿Y cuál es la causa de la apatía espiritual? Bueno, una de las causas de la apatía espiritual puede ser el deslizarnos de la ruta, el distraernos, como dice aquí, el no prestar atención a la palabra de Dios. Cuando poco a poco dejamos de leer nuestras Biblias, cuando poco a poco dejamos de cuidar nuestra relación con Dios, en toda relación del mundo humana, cuando una persona o ambas personas dejan de poner interés en aquella relación, en poner tiempo, en buscar, en hablar, esa relación puede llevar a enfriarse, a apartarse y lentamente puede llevar a que termine la relación. Nuestra relación con Dios no hay ninguna diferencia con eso. Cuando dejamos de poner tiempo, de cultivar la amistad, de cultivar el tiempo de oración, de comunión con Dios, podemos llevar a deslizarnos, como dice este versículo. Y en consecuencia de eso nos puede llevar a enfriarnos y hasta abandonar nuestra fe. La apatía no es un rechazo contundente, sino que muchas veces es un descuido que enfría nuestra relación con Dios. Y para evitar esto es súper importante que estemos firmes en nuestra vida devocional con Dios. Es súper importante que prestemos atención a nuestra vida espiritual, que no nos durmamos, que estemos despiertos, que estemos lúcidos, que prestemos atención a las palabras
que hemos oído, que prestemos atención a lo que la Biblia nos dice. Este versículo nos advierte, nos llama la atención, nos dicen, hey, no descuiden su vida devocional porque les va a llevar a apartarse de Dios. Este deslizamiento que estamos hablando es algo muy sutil, tan sutil que es muy difícil darnos cuenta que nos estamos alejando hasta que estamos tan lejos que ya no podemos comunicarnos con Dios. No sé si alguna vez dijiste, no escucho a Dios, o me siento lejos de Dios, o siento que Dios no está conmigo. Puede ser que sea que nos hemos deslizado, que nos hemos apartado de la ruta porque no prestamos atención. Muchas personas piensan que porque han pecado, Dios se ha alejado de ellos. Pero en realidad, cuando nosotros pecamos, nosotros nos alejamos de Dios. Dios nunca se movió de donde Él está. Dios nunca se movió un centímetro, pero somos nosotros quienes no prestamos atención a esto y pecado tras pecado, decisión tras decisión, ignoramos y nos alejamos de Dios hasta que estamos tan lejos que ya no le podemos escuchar. Pero Dios nunca se alejó, fuimos nosotros quienes nos alejamos. Debemos volver a valorar la palabra de Dios, a poner nuestro corazón y nuestra vida en la devoción de buscar a Dios. Así que si no buscamos a Dios, vamos a terminar alejándonos. La buena noticia es que si nos hemos alejado y nos encontramos lejos de Dios, Dios siempre estará dispuesto a recibirnos. Él está esperando a que tomemos la decisión de volver a Él y Él nos abrazará y nos restaurará. Pero tenemos que llegar al punto de darnos cuenta que nos hemos alejado, que estamos lejos, que sin darnos cuenta nuestro auto se ha deslizado de la ruta. Nuestra vida espiritual se ha deslizado y nos ha llevado a la apatía espiritual. Pero si estás escuchando este video, es buena señal porque todavía hay tiempo de que puedas volver a la ruta. No hace falta que abandones tu fe. Simplemente necesitas volver a la ruta. ¿Cómo puedo volver a la ruta? ¿Cómo puedo volver a estar en una relación con Dios? Es muy simple. Simplemente pídele a Dios que te ayude, que te vuelva a encaminar en sus caminos. Pide al Espíritu Santo que te ayude. Él te volverá a encaminar. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte de prestar atención a la palabra de Dios, de no dormirnos, de no desviarnos, de estar atentos para no apartarnos de nuevo de su dulce voz. Hebreos 2:1 nos habla de perder el rumbo, de alejarnos de Dios de una forma muy gradual y sutil, debido a nuestra negligencia o falta de atención a Él. Este versículo es una advertencia para que estemos atentos y despiertos, que cuidemos y cultivemos nuestra relación con Dios. Si piensas que estás demasiado lejos y que ya no puedes volver a Jesús porque te has deslizado demasiado de sus caminos, todavía hay tiempo. Todavía tienes la oportunidad de volver a Cristo y Él te está esperando con sus brazos abiertos para que vuelvas a Él. Seamos muy intencionales en cuidar nuestra relación con Dios para así no deslizarnos.